están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Alessandra y bienvenidas a este video. Hoy vamos a elaborar el paso a paso de este bonito proyecto que está muy fácil de hacer y me parece una muy buena idea para generar ingresos desde tu casa. Así que sin mucho más que hablar, te voy a dejar con el paso a paso para que te animes a realizarlo. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nada, las dejo con el paso a paso. Comencemos. Para iniciar con esta idea necesitamos los materiales. Yo voy a estar utilizando hilo de algodón mercerizado, una aguja lanera, una agujeta acorde al grosor del hilo, centímetros para las medidas y tijera. Ahora vamos a comenzar y comencemos. Aquí tengo mis centímetros para ir tomando las medidas. Hago un nudo bien reforzado y voy a hacer cadenas hasta tener 4 centímetros. Voy tejiendo cadenas y al mismo tiempo voy midiendo. Ahí, todavía me falta. Vuelvo y mido. Y listo. Ahí tengo 4 centímetros. Ya que tengo mis 4 centímetros, esta talla es small. Voy a hacer una cadena adicional. Y ahora contando 1 y 2 en la segunda cadenita voy a hacer medio punto, paso a la siguiente, medio punto, medio punto, y esto es lo que voy a hacer en esta hilera. Listo. Y aquí he tejido la primera hilera de medios puntos. Voy a tomar mis centímetros para confirmar de que tengo, una vez tejida la primera hilera, los 4 centímetros. Ahí están. Para la talla small hago 4 centímetros y para la talla M hago 5. Ahora voy a subir la siguiente con una cadena de altura. Acomodo mi trabajo. En el primer punto, medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Y esto es lo que voy a tejer por esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Listo, y aquí he tejido el último punto de esta segunda hilera. Bien, a partir de aquí se va a repetir hileras punto sobre punto hasta tener 6 centímetros de largo. Ya he avanzado y tengo 6 centímetros. Una vez finalizada esa parte, aquí en la última hilera voy a colocar un marcador para poder identificar ahí y saber que a partir de aquí inicia una nueva secuencia. Hago una cadena, acomodo mi trabajo y aquí en el primer punto hago 1 y 2 medio punto y ahí tengo un aumento. Paso al siguiente, medio punto, y así continúo hasta llegar al último punto. Bien, ahora al llegar aquí al último punto hago 1 y 2 medio puntos juntos. Listo. He realizado un aumento al inicio y un aumento al final. Ahora la siguiente es una cadena, acomodo mi trabajo, en el primer punto, medio punto, en el siguiente, medio punto. Y así es como voy a realizar esta hilera.
y listo. Esta hilera no tiene aumento. Para subir la siguiente, una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí en el primer punto hago 1 y 2 medio punto. Paso al siguiente, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Bien, ya he llegado al último punto y voy a hacer 1 y 2 medio punto. Esta hilera sí tiene aumento, uno al inicio y otro al final. Ahora la siguiente hilera subo con una cadena, acomodo mi trabajo. Aquí en el primer punto hago medio punto, paso al siguiente, medio punto, y en esta hilera voy a hacer punto por cada punto disponible. Y listo, y aquí me queda el último punto. Bien, esta hilera no tiene aumento y esto es lo que yo voy a repetir haciendo una hilera con aumento y una hilera que no tiene aumento, es decir, una sí y otra no. Voy a avanzar y regreso. Listo, he avanzado y como puedes ver ha ido tomando forma. Y voy a medir para que puedas ver la cantidad de centímetros que he tejido hasta acá. Bien, voy a colocar mi centímetro desde donde está el marcador y tengo 12 centímetros de largo desde donde puse el marcador acá, y el largo total para esta talla, que es una talla small, tengo 18 centímetros. Yo, de manera personal, obviamente, porque ustedes saben que yo trabajo con estas medidas, es importante que sepas que la medida que yo te comparto en mis videos son las medidas con las cuales yo trabajo. Pero si tú estás tejiendo para ti o para una persona en específico, lo ideal sería medir o por lo menos tener una guía. Yo te comparto estas medidas para que te sirvan de guía o de ayuda o de soporte, mejor dicho, a la hora de que tú vayas a tejer tus proyectos, esperando que te sean de ayuda. Bien, una vez ya tejido todo el largo total de la parte de adelante, ahora voy a iniciar con los laterales. Yo para la talla small, lo que es esta parte de acá adelante, suelo tejer entre 29 y 30 centímetros. Para lo que es la talla M, tejo entre 31 y 32, y para la talla L entre 33 y 34. Pero como ya les digo, esto puede variar de persona a persona, porque ustedes saben que aunque seamos de la misma talla, hay personas que son más bajitas o más altas, tienen más volumen en la parte de atrás o tienen más cadera, y eso puede variar mucho. Pero por eso es que yo, la mayoría de mis proyectos, yo lo trabajo que sean ajustables, es decir, que se puedan ajustar en los laterales, o si es una blusa, que se pueda ajustar en la espalda. Bien, ahora lo que voy a hacer es que, teniendo en cuenta el múltiplo del punto que voy a aplicar a continuación, voy aquí a tejer aproximadamente 5 centímetros más, 5 o 6 centímetros más, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas aproximadamente. Voy a tomar lo que es el centímetro para asegurarme. Ahí está. Ahí tengo aproximadamente 6 centímetros. Ahora, de este lado voy a tejer exactamente lo mismo. Bien, entonces aquí voy a cortar la hebra de hilo y voy a asegurar muy bien
Listo. Ahora, como les digo, voy a tejer de este lado igual. Hago un nudo bien reforzado y acá voy a unir con un punto deslizado y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Listo. Es importante que sepas que el múltiplo del punto que voy a aplicar acá es de 6 más 1. Así que es muy importante que acá lo tengas en cuenta para que si te falta lo agregues o si te sobre lo disminuyas. Bien, yo aquí he contado mis puntos y tengo los puntos necesarios para lo que es esta talla. Aquí voy a colocar mi centímetro para que puedas ver que tengo en todo este tamaño, tengo 30 centímetros. Acá puedes ver 30 centímetros, ahí está, 30. Listo. A continuación lo que voy a hacer, ya he acercado y acá voy a ajustar la última cadena. Voy a levantar una cadenita. Esta cadenita no se cuenta como punto, sino como altura. Y acá la cadenita que dejé ajustada con mi dedo, voy a pasar mi agujeta y voy a hacer medio punto. En la siguiente, medio punto. En la siguiente, medio punto. Medio punto. Y así es como voy a tejer por todo esta hilera. Medio punto por cada cadena disponible y por cada punto disponible. Como les digo, yo les comparto cada uno de mis diseños para que ustedes puedan emprender. Listo, ya he finalizado esta hilera de medios puntos. Ahora la siguiente, voy a acomodar muy bien, hago una cadena y en el primer punto acá voy a hacer medio punto. Listo. A continuación 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble. 1, 2 y 3 cadenas, cuento 1, 2 y en el siguiente medio punto. Y así es como queda. Esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Nuevamente 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble, 3 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble, 3 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Y así por toda la hilera. Así es como se ve. Ya van a ver lo bonito que queda y aparte que es muy pero muy fácil. 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble, 3 cadenas, 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Así es como se ve. Voy a continuar hasta finalizar la hilera por completo. 1, 2 y 3 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Listo.
ya he finalizado esta hilera y así es como se ve. Ahora, para subir la siguiente, voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas que se cuenta como un punto alto doble, más 1, 2 y 3 cadenas de separación. Acomodo mi trabajo y acá tengo un punto alto doble. Arriba de ese punto alto doble voy a hacer medio punto, así, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Acá donde está este medio punto voy a hacer un punto alto doble. Así es como se ve. Esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. 3 cadenas aquí donde está el punto alto doble de la hilera anterior, medio punto, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, donde está el medio punto, punto alto doble, 3 cadenas, acá donde está el punto alto doble, medio punto, 3 cadenas, doble lazada, donde está aquí este medio punto, punto alto doble, y listo. Esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Es muy pero muy fácil de realizar. Donde está el punto alto doble, medio punto. Donde está el medio punto, pues punto alto doble, medio punto, punto alto doble, así hasta finalizar lo que es esta hilera. Ya estoy próximo a finalizar. 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Aquí tengo un medio punto, paso mi agujeta y hago punto alto doble, y listo. Ya he finalizado esa hilera. Como puedes ver, esto es lo que voy a repetir hasta tener la altura deseada. Bien, nuevamente voy a repetir para que no quede absolutamente nada de duda. Recuerda que si no te sale a la primera, puedes volverlo a intentar y a intentar hasta que te quede como a ti te gusta. Bien, yo sé que tú puedes y que lo vas a lograr. Voy a volver a repetir. Entonces acá voy a levantar una cadena, acomodo mi trabajo. Acá arriba de este punto alto doble voy a hacer medio punto y hago 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Aquí tengo un medio punto y en ese medio punto 1, 2 y 3 sacadas, es decir, un punto alto doble, 1, 2 y 3 cadenas. Aquí tengo un punto alto doble y ahí voy a hacer medio punto, así, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, medio punto y aquí punto alto doble, 3 cadenas. Aquí tengo un punto alto doble, medio punto. Y como puedes ver, es exactamente lo mismo que hice anteriormente. 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Aquí donde está este medio punto, punto alto doble, 1, 2 y 3 cadenas. Donde está el punto alto doble de la hilera anterior, ahí voy a hacer medio punto, 1, 2 y 3 cadenas. Donde está el medio punto, ahí voy a hacer un punto alto doble
y así voy a continuar hasta finalizar esta. Ya estoy próximo a finalizar 3 cadenas, doble lazada, aquí tengo un medio punto y hago punto alto, doble, 3 cadenas. Aquí, si recuerdan, tengo 4 cadenas que se cuenta como punto alto doble más 3 cadenas de separación. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y en la cadena número 4 voy a pasar mi agujeta y voy a hacer medio punto. Y listo, ya he finalizado esa hilera. Como puedes ver, es una secuencia que se va a repetir constantemente hasta darle una altura. Yo voy a repetir varias veces más hasta darle la altura que yo quiero y regreso con ustedes para ya continuar con el siguiente paso. Listo, ya he avanzado, así es como se ve. Y con el centímetro voy a colocar acá el tejido aproximadamente de altura 6 centímetros. Si tú lo quieres hacer más alto, simplemente tienes que continuar tejiendo la misma secuencia de hileras que ya le expliqué anteriormente. Ahora lo que voy a hacer es, aquí voy a cortar la hebra de hilo y voy a asegurar muy bien acá para que no se vaya a deshacer. Ahora voy a pasar a tejer la parte de atrás. Voy a quitar aquí este marcador ya que no es necesario y voy a iniciar con la parte de atrás. Voy a acercar un poco. Ya aquí tengo mi agujeta preparada para iniciar aquí y voy a pasar mi agujeta y voy a hacer medio punto. Listo. Nuevamente en ese mismo punto, medio punto. Es decir que tengo un aumento. Paso al punto que sigue, medio punto. En el siguiente, medio punto. Y así voy a continuar hasta llegar al último punto de esta hilera. Bien, al llegar aquí al último punto, hago 1 y 2 medio puntos juntos. Es decir, que en esta hilera he realizado un aumento al inicio y un aumento al final. Ahora la hilera que sigue, hago una cadena, acomodo muy bien mi trabajo. Aquí donde está este medio punto, hago medio punto. En el siguiente, medio punto. Medio punto. Y esto es lo que voy a realizar por esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Es decir, que esta hilera no va a tener aumento. Y listo. Ahora para subir la siguiente, una cadena de altura, acomodo mi trabajo. En el primer punto voy a hacer 1 y 2 medio puntos, es decir que aquí tengo un aumento. Paso al punto que sigue y hago 1 y 2 y 3 medio puntos y así voy a continuar hasta llegar al último punto de esta hilera. Bien, al llegar acá al último punto hago 1 y 2 puntos juntos, es decir que esta hilera tiene un aumento al inicio y un aumento al final. Ahora la hilera que sigue hago una cadena, acomodo mi trabajo. Acá este pequeño agujero que se ve acá más adelante, cuando esté haciendo lo que es la terminación por todo el borde, no se va a ver, eso va a quedar bien disimulado. Bien, acá en el primer punto hago medio punto, paso al siguiente medio punto y así es como voy a realizar esta hilera. Medio punto por cada punto disponible, es decir que esta hilera no tiene aumento.
Listo, y aquí he finalizado esa hilera, así es como se ve. Para subir la siguiente, una cadena, acomodo muy bien mi trabajo. En el primer punto voy a realizar 1 y 2 puntos juntos, es decir que aquí voy a tener un aumento al inicio. Paso al punto que sigue y hago medio punto, y así voy a continuar hasta llegar al último punto. Bien, ya estoy llegando al último punto y hago 1 y 2 medio puntos juntos, es decir que esta hilera tiene un aumento al inicio y un aumento al final. Y como te puedes dar cuenta, la parte de atrás es una secuencia que se va a repetir, una hilera con aumento y otra hilera que no tiene aumento, una sí y otra no. También simplemente puedes doblar así y vas a tejer hilera por hilera hasta llegar a la altura que tiene la parte de adelante, hasta esta parte de acá. Ya he avanzado con la parte de atrás y colocando mi centímetro tengo aproximadamente 18 centímetros, que son los mismos 18 centímetros que tengo en la parte de adelante correctamente. Como naturalmente nosotros tenemos más volumen en la parte de atrás, es por ello que necesitamos un poquito más de cobertura. Y yo específicamente para la parte de atrás suelo tejer entre 2 y 3 centímetros más. Entonces, en este caso voy a tejer hasta tener aproximadamente 20 centímetros. Entonces voy a tejer unas cuantas hileras más para llegar a esa misma cantidad. Tejiendo exactamente lo mismo, una hilera con aumento y otra hilera que no tiene aumento. Exactamente lo mismo, es simplemente llegar a esos 2 centímetros que son necesarios para cubrir bien la parte de atrás. Ya he avanzado con los 2 centímetros que les dije. Nuevamente voy a colocar aquí lo que es mi centímetro y tengo 20 centímetros en total para lo que es la parte de atrás. Estos 2 o 3 centímetros también pueden ser, yo lo hago en todas las tallas, en todas. Bien, una vez que ya he completado esta parte, ahora voy a colocar la parte de adelante de esta manera y así es como se ve. Bien, listo. Ahora, como yo quiero que la parte de atrás tenga el mismo ancho que tiene la parte de adelante aquí en esta parte, entonces voy a completar, a ver, colocarlo así para que se pueda ver. Voy a completar cadenitas de este lateral y de este lateral que llegue al mismo ancho que tiene. Ya yo conté más o menos cuántas cadenas me hacen falta y son 6 cadenas de este lado y 6 cadenas de este lado. Entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a hacer acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ya que tengo las 6 cadenitas de este lado, corto la hebra de hilo, aseguro muy bien para que no se vaya a deshacer y ahora de este lado voy a repetir lo mismo, un nudo bien reforzado y voy a unir acá con punto deslizado y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y 6 cadenas, igual como he hecho de este lado. Listo, entonces ahora aquí voy a ajustar la última cadenita, voy a levantar una cadena más para que le dé altura y paso a la siguiente y hago medio punto. En la siguiente medio punto, medio punto, y esto es lo que yo voy a hacer en esta hilera, medio punto por cada punto disponible. Al llegar acá donde están los medio puntos, continúo tejiendo medio punto
por cada punto disponible. Así, por toda la hilera. Listo, ya he finalizado esa hilera de medios puntos. Acá tengo el mismo múltiplo del punto que he aplicado en la parte de adelante. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer en la parte de atrás, exactamente lo mismo. Entonces, he acercado un poco y ahora voy a subir con una cadena, acomodo mi trabajo y en el primer medio punto acá voy a hacer medio punto, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble, 1, 2 y 3 cadenas y cuento 1, 2 y en el siguiente medio punto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Como les digo, es exactamente lo mismo que tiene el diseño de la parte de adelante. 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble, 3 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, cuento 1 y 2 y en el siguiente punto alto, doble, así, 1, 2 y 3 cadenas, cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Y así voy a continuar por toda la hilera. Así es como se ve. 1, 2 y 3. Cuento 1, 2 y en la siguiente medio punto. Recuerda que el múltiplo debe de ser de 6 más 1. Contar todos tus puntos para que no te falten. Ahora para subir la siguiente, 1, 2, 3 y 4 cadenas que se cuentan como un punto alto doble más 1, 2 y 3 cadenas de separación. Acomodo muy bien mi trabajo y arriba de este punto alto doble yo voy a hacer medio punto, así, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Acá donde está este medio punto, ahí voy a hacer punto alto doble, 1, 2 y 3 cadenas, donde está el punto alto doble, medio punto. Y así es la secuencia de esta hilera. Es básicamente lo mismo que hice en la hilera anterior. Repito, 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, acá donde está el medio punto, punto alto doble, 3 cadenas, donde está el punto alto doble, medio punto. Y así voy a continuar hasta finalizar esta hilera. Donde está aquí el medio punto, punto alto doble, donde está el punto alto doble, medio punto, punto alto doble, medio punto, punto alto doble, medio punto, y así por toda la hilera. 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada, y acá tengo medio punto. Voy a pasar mi agujeta y voy a hacer punto alto doble. Listo, ya queda por finalizada esa hilera. Ahora, para volver a repetir la misma hilera, simplemente hago una cadena, acomodo mi trabajo y acá arriba de este punto alto doble voy a hacer medio punto. Listo. Ahora 1, 2 y 3 cadenas, doble lazada. Aquí tengo medio punto y en ese medio punto voy a hacer punto alto doble,
3 cadenas. Acá arriba de este punto alto doble voy a hacer medio punto. Así es como se ve. Repito nuevamente, 3 cadenas, doble lazada a donde está este medio punto, punto alto, doble, 3 cadenas, donde está el punto alto doble, medio punto. Y es así como yo voy a continuar a repetir hilera por hilera hasta tener la misma altura que tiene el diseño de la parte de adelante. Así voy a avanzar hasta completar las que me hacen falta aquí atrás y regreso. Listo, ya he finalizado la parte de atrás y así es como se ve. Ahora por todo el borde, todo el borde le voy a dar una terminación de medios puntos. Entonces desde acá voy a hacer una cadena, acomodo mi trabajo y aquí voy a pasar aquí que hay 3 cadenas y voy a tejer 1, 2 y 3 medio punto. Así. Entonces aquí hay un medio punto. Ese medio punto no lo voy a tejer y voy a pasar directamente a estas 3 cadenas que hay aquí. Y voy a tejer 1, 2 y 3. Así. Ahora aquí tengo un punto alto doble, no lo voy a tejer, voy a pasar directamente a las 3 cadenas y voy a hacer 1, 2 y 3. Aquí hay medio punto, pero no lo voy a tejer, voy a pasar directamente a las 3 cadenas y voy a tejer 3 medio puntos. Aquí hay un punto alto doble, no lo voy a tejer, voy a pasar directamente a las 3 cadenas y voy a hacer 3 medio puntos. Y así es como se ve. Esta es la secuencia que voy a repetir por toda esta parte de acá. No tejo el medio punto, paso directamente a las 3 cadenitas y hago 3 medio puntos. Aquí tengo un punto alto, pero no voy a tejer. Voy a pasar a donde están las 3 cadenas. Por todo el borde yo voy a tejer medio punto. Al llegar aquí, como puedes ver, tengo 7 cadenas. 4 de ellas se cuentan como un punto alto doble y las 3 se cuentan como separación. Entonces voy a pasar directamente aquí a las cadenas y voy a hacer 1, 2 y 3 medio punto. Listo. Ahora aquí me quedan los 4 cadenitas que se cuentan como punto alto doble. Entonces voy a contar 1, 2, 3 y en la cadena número 4 ahí voy a entrar mi agujeta y voy a hacer medio punto. Listo. Entonces ahora para poder girar y trabajar aquí voy a nuevamente en ese mismo punto voy a hacer otro medio punto, así. Y aquí ya para trabajar en este lateral hacia aquí voy a tejer 1, 2 y 3 medio punto, así. Así es como queda. Al hacer 2 medio punto acá, lo que hizo fue que me permitió poder girar y así esta parte queda muy bonita. Listo, entonces ahora aquí tengo un medio punto. En ese espacio de medio punto voy a tejer medio punto. Al llegar aquí tengo un punto alto doble y voy a tejer 1, 2 y 3 medio punto. Aquí tengo un medio punto y voy a tejer medio punto. Acá tengo un punto alto doble y hago 1, 2 y 3 medio punto. Ahora aquí tengo un medio punto y voy a tejer medio punto. Al llegar acá tengo también lo que es una hilera de medios puntos y ahí voy a tejer 1 y 2 medio punto. ¿Por qué hice 2? Para que de esta forma pueda girar y trabajar hacia esta dirección, hacia esta parte
de acá. Así es como se ve aquí. Entonces, como le dije, hice 2 medio puntos acá, igual que aquí, para poder girar y trabajar toda esta parte de medios puntos, que es lo que voy a hacer ahora. Medio punto, paso al siguiente, medio punto, medio punto, por todo el contorno, para que de esta manera le dé un bonito acabado, una bonita terminación. Acá en esta esquinita, aquí medio punto, medio punto, medio punto, por todo el contorno. Entonces voy a avanzar para ya finalizar. Recuerden, acá cuando llegue a la parte de adelante voy a repetir exactamente lo mismo que hice en la parte de atrás, lo mismo en este contorno de acá. Bien, al llegar aquí a la parte de adelante, exactamente lo mismo por todo el borde, medio punto, así. Y ya aquí hago punto deslizado. Voy a cortar la hebra de hilo y listo. Aseguro muy bien y con una aguja lanera. Y bien, amigas, ya este es el resultado final. Así es como se ve en la parte de adelante, ya terminado, y así es como se ve en la parte de atrás. La verdad es que me ha gustado mucho este diseño y me parece una muy buena idea para que puedas generar ingresos desde tu casa. Está muy fácil de hacer, se teje rápido, así que nada, espero que le saques mucho provecho a este video y que te animes a emprender, porque si yo puedo, tú también puedes. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. La verdad es que está muy bonito y el color está precioso. Bye. ¿En qué color te animarías tú a tejerlo? Cuéntame en los comentarios, te estaré leyendo. Bye.